¿Y si te dijera que la mayor parte de lo que llamas vida no es más que un eco? Que ese yo con el que te identificas cada día, ese cuerpo, esas emociones, esas ideas, es solo la superficie de un océano mucho más profundo. ¿Y si descubrieras que existe una arquitectura invisible que sostiene tu existencia, una estructura ancestral compuesta por fuerzas que nunca te enseñaron a percibir? La mayoría de las personas camina por el mundo como si estuvieran completas, pero viven fragmentadas. Aprendieron a cuidar del cuerpo, pero descuidan el campo sutil donde habitan sus memorias más antiguas. Cultivan pensamientos, pero ignoran la fuente silenciosa de donde nacen. Y cuando sienten, rara vez comprenden que cada emoción es un lenguaje, una señal de algo mayor intentando emerger. Vivimos en verdad como viajeros que han olvidado el mapa de su propia alma. Pero este conocimiento no se ha perdido. Solo fue silenciado, velado en símbolos, protegido por iniciados, transmitido en secreto por linajes espirituales que sabían. El despertar no ocurre por casualidad. Es un reencuentro. Y aquí está la clave que casi nadie revela. Despertar no es adquirir algo nuevo. Es remover los velos que ocultan lo que siempre has sido. No viniste a este mundo solo para sobrevivir. Eres una chispa encarnada en 4 dimensiones sagradas. 4 cuerpos que, unidos, forman el templo de la conciencia. Cada uno de estos cuerpos porta una función, una memoria y una frecuencia. Y mientras permanezcan desalineados, seguirás sintiendo ese vacío silencioso que ni el éxito, ni el amor, ni siquiera la búsqueda espiritual pueden llenar. Hoy vamos a descifrar ese mapa sagrado. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, también activas el compromiso con tu propio recuerdo. ¿Estás listo para recordar? Porque lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza, es un código antiguo activándose en tu interior. Mucho antes de que la ciencia moderna intentara definir qué es el ser humano, las civilizaciones ancestrales ya habían dejado huellas, grabadas en piedra, transmitidas en cantos, ocultas en símbolos y rituales. En el antiguo Egipto, los sacerdotes hablaban del Ka, del Ba, del Ak, diferentes expresiones del alma, cada una vibrando en un plano distinto de existencia. En la India védica, los koshas describían al ser como una serie de envolturas sutiles, desde la materia hasta la conciencia más pura. En la tradición hermética resonaba una verdad inmutable. El ser humano es un universo en miniatura. Todas esas sabidurías convergían en un mismo punto. El ser humano es una mandala viviente, una composición de múltiples cuerpos interconectados, cada uno con su función espiritual, energética y simbólica. Pero esa mandala fue olvidada. Hoy se nos enseña a identificarnos con la cáscara, el cuerpo visible, los pensamientos lineales, las emociones pasajeras. Ignoramos que lo que realmente nos mueve es invisible. Hermes Trismegisto, el maestro del hermetismo, nos dejó una de las llaves más poderosas de la comprensión universal. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está dentro es como lo que está fuera. No es solo una metáfora. Es un principio de espejo cósmico. El universo pulsa en ciclos, vibraciones, capas. Y el ser humano no es diferente. Lo que no está alineado dentro de ti, crea distorsiones fuera de ti. Y lo que intentas sanar en el mundo exterior, sin tocar la raíz interior, no es más que repetición. Por eso muchas personas caminan, pero no avanzan. Meditan, pero no despiertan. Estudian, pero siguen fragmentadas. Porque sin la integración de los 4 cuerpos, físico, emocional, mental y espiritual, no hay un despertar real. Solo existen simulaciones de conciencia, ecos de sabiduría sin raíz. El espíritu, cuando está desconectado de su mandala interior, se convierte en prisionero. Y el alma, que debería ser luz en expansión, se adormece en las sombras de la confusión. Pero existe un camino de retorno. Cada uno de estos cuerpos guarda un secreto, un código energético que necesita ser recordado, no para convertirte en alguien distinto, sino para restaurar lo que siempre fue tuyo por derecho espiritual, la unidad interior.
Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Con cada capa revelada, un velo se disuelve. Con cada cuerpo comprendido, el templo del alma comienza a brillar desde dentro. El primer cuerpo es el templo físico. El cuerpo físico suele ser subestimado en los caminos espirituales, pero los antiguos sabían lo que muchos han olvidado. Sin un cáliz limpio, la luz se derrama. Este cuerpo que habitamos no es un accidente biológico. Es el vaso sagrado que sostiene la conciencia encarnada. Es carne, hueso y sangre. Sí, pero también es vibración condensada. Una escultura viva moldeada por fuerzas invisibles que resuenan con la danza del universo. En la alquimia se dice que el espíritu necesita un vaso para no perderse en la forma. Y eso es precisamente lo que representa el cuerpo. Un recipiente divino donde el alma puede derramarse sin desintegrarse. Los Vedas llamaban a este cuerpo Annamaya Kosha, la capa de la materia nutrida por alimento y energía. En Egipto, los sacerdotes veían el cuerpo físico como la morada temporal del Ka, la fuerza vital que anima la materia. Y en todas estas tradiciones existía un mismo principio. El cuerpo no debe ser idolatrado, pero tampoco debe ser descuidado. Es el suelo fértil donde las semillas del espíritu pueden florecer o secarse. No es casualidad que los sabios antiguos desarrollaran prácticas que no solo mantenían el cuerpo saludable, sino que lo consagraban como un templo. El Ayurveda, con su ciencia milenaria del equilibrio de los elementos. El yoga, con sus asanas que no son meros ejercicios, sino gestos sagrados que alinean la energía y la presencia. La alquimia corporal, que veía en la transmutación de la materia el puente hacia el refinamiento del alma. Cuidar del cuerpo, entonces, no es vanidad, es devoción. Pero esa devoción requiere conciencia. La alimentación, por ejemplo, no es solo lo que colocamos en la boca, sino lo que colocamos en nuestro campo vibracional. Los alimentos vivos, puros, preparados con intención, no solo nutren las células, sino que elevan la frecuencia, mientras que los alimentos muertos, artificiales o tóxicos, adormecen el templo y nublan la percepción. El movimiento también es un ritual. Cada paso, cada respiración, cada estiramiento puede ser una ofrenda al divino que habita en ti. Cuando danzas con tu cuerpo, mueves energía estancada. Cuando caminas descalzo sobre la tierra, te reconectas con el pulso del planeta. El descanso es otra clave. El sueño profundo no es solo reparador, es cuando el cuerpo desactiva el ruido del ego y se alinea con el plano sutil. Sueños, sanaciones, mensajes. Todo ocurre cuando la mente se silencia y el cuerpo entra en su estado natural de regeneración. Y por último, la desintoxicación, no solo física, sino energética. Baños de sal, inmersión en la naturaleza, ayuno consciente, respiración profunda. Todo esto purifica no solo el cuerpo, sino los portales sutiles por donde el alma respira. Recuerda, el despertar comienza en la tierra. Antes de ascender a los cielos, es necesario anclar los pies en la tierra con presencia, y el cuerpo es ese puente, entre lo invisible y lo tangible, entre lo eterno y el ahora. ¿Cuidas de tu cuerpo como quien cuida de un templo sagrado? ¿O solo lo tratas como una máquina que debe ser empujada hasta el límite? Porque el cuerpo, este primer cuerpo, no olvida, registra, almacena, vibra y responde. Y solo cuando es honrado, los demás cuerpos pueden comenzar a alinearse. El segundo cuerpo es el campo emocional. Si el cuerpo físico es el templo, el cuerpo emocional es el altar donde se manifiestan las fuerzas invisibles. Imagina un vasto océano, pulsando bajo la superficie de tu conciencia. Cada emoción que sientes es una ola, a veces serena, a veces tempestuosa, que revela lo que aún vibra dentro de ti. El campo emocional es eso, el océano donde el espíritu navega, aprendiendo a traducir lo invisible en sensación. Pero atención, las emociones no son debilidades ni errores, son lenguajes antiguos, frecuencias sutiles que comunican verdades que la mente aún no puede comprender. El miedo, por ejemplo, no es el final, es el guardián del portal del coraje. La ira es la chispa de fuego que puede convertirse en acción sagrada. La tristeza, el velo que cubre la compasión que aún no ha despertado. En la alquimia interior decimos,
Todo lo que no se siente, enferma, y todo lo que se siente con presencia, se transmuta. El segundo cuerpo se alimenta de experiencias y relaciones. Cada encuentro, cada recuerdo, cada silencio, todo resuena en este campo. Es allí donde se alojan los traumas no resueltos, los apegos inconscientes, los espejos emocionales de otras vidas que aún resuenan en el ahora. Y por eso muchos viven como rehenes de su propia sensibilidad. Reaccionan sin entender, sufren sin una causa clara. Repiten ciclos afectivos como si estuvieran bajo un hechizo. Pero no es un hechizo, es memoria energética. La clave está en la presencia radical. Observar sin juzgar, sentir sin ahogarse. Porque las emociones no son prisiones, son portales. Y cuando atravesamos esos portales con lucidez, algo se transforma. Lo que antes era angustia se convierte en sabiduría. Lo que parecía caos revela un orden más profundo. Existen prácticas que ayudan en esta transmutación. La observación emocional, como nubes en el cielo. Las emociones pasan, pero tú eres el cielo que permanece. La liberación de memorias. Escritura terapéutica, respiración conectada, constelaciones familiares. Todo lo que trae a la luz lo reprimido. Libera. La gratitud, no como un mantra automático, sino como un estado vibracional que reprograma el campo. Agradecer incluso por las sombras, porque revelan dónde la luz aún necesita entrar. El corte de lazos energéticos. No todo lo que sientes te pertenece. A veces, cargas con dolores que ni siquiera son tuyos. Visualizaciones conscientes, prácticas de perdón y rituales simples pueden disolver esas ataduras invisibles. Y lo más importante, el coraje de habitar el presente, porque el cuerpo emocional no vive en el pasado ni en el futuro, pulsa en el ahora, y solo en el ahora ocurre la verdadera sanación. Recuerda, toda emoción sentida con conciencia se transforma en sabiduría. Pero toda emoción ignorada, negada o reprimida, se convierte en ruido, desequilibrio, enfermedad. El segundo cuerpo es sutil, sí, pero también es poderoso. Es quien eleva o hunde tu vibración, quien atrae, repele o expande tu realidad. Por eso, honra tu sensibilidad. Es la brújula del alma. Y cuando el campo emocional se purifica, el espíritu comienza a cantar, con voz clara, libre, viva. El tercer cuerpo es la mente, la arquitecta de la realidad. Si el cuerpo físico es el templo y el cuerpo emocional es el altar donde el alma pulsa, la mente es el arquitecto invisible que define las formas, los caminos y los límites de tu existencia. La mente es la alquimista silenciosa. Traduce lo invisible en imágenes, construye narrativas, asigna significados. Es a través de ella que decodificamos la realidad. Pero también es por ella que, muchas veces, nos aprisionamos en laberintos que nosotros mismos creamos. En la tradición hermética, el primer principio es claro. El todo es mente. El universo es mental. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad que experimentas no comienza fuera de ti, sino dentro. La estructura del mundo exterior es solo el reflejo de la arquitectura mental que sostienes en lo invisible. Toda creencia es una lente, y toda lente, por más transparente que parezca, altera lo que ves. Por eso dos personas pueden vivir el mismo hecho y salir de él con verdades opuestas. La mente no relata el mundo tal como es, lo proyecta tal como ha sido programada para verlo. Y aquí está el punto crucial. Si no dominas tu mente, será dominada por todo aquello que te fue enseñado sin conciencia. Familia, cultura, medios, religión, traumas. Todo eso moldea, sin que lo notes, los cimientos de tu pensamiento. Y cuando no hay presencia, la mente se convierte en eco de todo, menos de tu verdad. La mente puede ser la prisión más sofisticada del ser humano, pero también puede ser el portal más poderoso hacia su liberación. Depende de cómo la habites. Cuando observas tus pensamientos, sin juzgarlos, sin fundirte con ellos, enciendes una luz dentro del laberinto, y entonces comienzas a ver los muros, comienzas a ver las salidas. Las herramientas de la alquimia mental no son complejas, pero exigen disciplina espiritual, autoobservación. No se trata de controlar lo que se piensa, sino de percibir quién está pensando. Tú no eres el pensamiento,
Eres el observador silencioso que lo contempla. Cuestionamiento de creencias. Toda verdad heredada debe pasar por el filtro de la conciencia. Pregunta: ¿esto me libera o me encarcela? ¿Esta idea me acerca a mi esencia o me aleja de ella? Intención consciente. La intención es la semilla oculta detrás de cada gesto. Una mente enfocada en una intención clara tiene el poder de modelar los planos más sutiles de la existencia. Enfoque y dirección. Donde descansa tu atención, allí fluye tu energía. Aprende a elegir lo que alimentas con tus pensamientos, porque aquello que alimentas crece. Silencio. La mente condicionada teme el silencio porque en él no hay distracción, solo revelación. Y es en el vacío donde el espíritu susurra. El silencio es el marco de la sabiduría. Recuerda, los pensamientos son vibraciones, y las vibraciones construyen realidades. Si tu mente está atrapada en el miedo, la duda o la escasez, no crea, solo repite. Pero cuando tu mente se alinea con la verdad, con la presencia, con el propósito, se convierte en un canal para que lo invisible tome forma, un canal para que el espíritu toque la materia. Y entonces la mente, lejos de ser enemiga, se revela como lo que siempre fue, la servidora del corazón despierto, la arquitecta que ya no construye muros, sino portales. El cuarto cuerpo es el núcleo espiritual. Llegamos ahora a la capa más sutil, más silenciosa, más luminosa de la existencia. No se trata de algo que se ve, ni siquiera de algo que se siente. El cuarto cuerpo no puede ser medido ni nombrado por completo, porque es aquello que observa el acto de nombrar. Lo llamamos cuerpo espiritual, pero está más allá del cuerpo. Es la chispa divina que habita lo invisible, el soplo eterno que atraviesa encarnaciones, el núcleo donde todo lo que eres simplemente es. Ese cuerpo no nace, solo asume forma por un tiempo, como la luz que se convierte en sombra por un instante, para revelar contraste. Tampoco muere, porque pertenece a lo inmutable, incorruptible, infinito. Todas las tradiciones espirituales, en su esencia, apuntan hacia él. En el hinduismo, es el Atman, el yo eterno que jamás se confunde con el ego. En el budismo, es la naturaleza búdica, la lucidez pura que permanece incluso cuando la mente se agita. En el hermetismo, es la llama del todo, el reflejo de la mente universal que pulsa en cada ser. Pero entonces, si ese cuerpo espiritual está en nosotros desde siempre, ¿por qué nos sentimos tan desconectados de él? La respuesta es simple y profunda. El ego construyó muros donde deberían haber ventanas. Desde que llegamos a este plano, fuimos condicionados a identificarnos con lo transitorio, el cuerpo que envejece, la mente que duda, las emociones que oscilan. Poco a poco, olvidamos que detrás de la máscara hay presencia, que detrás del miedo hay luz, que detrás del nombre hay esencia. La desconexión del espíritu no es real, pero parece real. Es una ilusión reforzada por siglos de ruido, de prisa, de separación. Pero bastan unos instantes de silencio verdadero para que esa ilusión comience a disolverse. Y entonces, algo despierta. Un recuerdo antiguo, una paz que no necesita explicación, un estado del ser donde todo se alinea y todo calla. El cuerpo espiritual no grita, susurra, y para escucharlo no basta con los oídos, hay que oír con el alma. Las prácticas que nos reconectan con este cuerpo son simples, pero sagradas. Meditación silenciosa. Cuando la mente calla, el espíritu habla, no con palabras, sino con frecuencia. Respiración sutil. Cada inhalación es un hilo que conecta el alma con lo eterno. Respirar con conciencia es recordar que el milagro ya está ocurriendo. Comunión con la naturaleza. El espíritu vibra en la hoja que cae, en el río que fluye, en el cielo que cambia sin prisa. La tierra es una escuela viva para el despertar espiritual. Servicio con compasión. El cuerpo espiritual no busca engrandecerse, sino comulgar. Cuando servimos con amor, tocamos lo divino en el otro y en nosotros. Presencia total. Estar completamente en el ahora es un acto de fe, porque el espíritu solo habita el instante presente. No se proyecta en el futuro, ni se lamenta en el pasado. Simplemente es aquí, ahora. Y cuando se activa el cuerpo espiritual, ocurre algo extraordinario. El miedo comienza a desaparecer, porque comprendemos que nada puede perderse.
Ni siquiera la muerte es un final, sino un portal. La ansiedad se disuelve, porque entendemos que el universo opera en ritmos perfectos, y todo llega cuando el alma está lista. La soledad se transforma, porque sentimos al fin que formamos parte de algo mayor, algo que siempre ha estado allí, esperando nuestra escucha. Este cuerpo es el guardián de tu verdadera identidad, no del personaje que el mundo conoce, sino de la conciencia pura que existe antes de cualquier historia. Y cuanto más te reconectas con ese núcleo, más todo cambia. Tu mirada se vuelve más clara, tu corazón más sereno, la vida más significativa, incluso en los pequeños detalles. Porque donde el espíritu está despierto, hasta el silencio tiene sentido. Ahora que los 4 cuerpos han sido revelados, se manifiesta una verdad silenciosa. Ninguno de ellos existe de forma aislada. Cada capa influye en la otra. Cada desequilibrio se propaga en espiral. Como un arpa de cuerdas sutiles, basta con una vibración fuera de armonía para que toda la melodía del alma se desentone. El error más común en el camino espiritual es la fragmentación. Hay quienes se dedican al cuerpo físico, pero viven emocionalmente reprimidos. Otros se sumergen en el mundo de las ideas, pero se olvidan de sentir. Algunos tocan lo espiritual, pero no logran sostener su luz en la vida práctica. Un cuerpo exaltado y los demás olvidados crea desarmonía. Porque para que la conciencia se expanda, necesita fundamentos sólidos, y los 4 cuerpos son pilares de un mismo puente. El ser humano es una mandala energética en constante movimiento. Cada cuerpo es un pétalo que se abre, una dirección de la rosa mística. Y cuando esas fuerzas entran en resonancia, sucede algo poco común. El alma comienza a brillar desde adentro hacia afuera, como un cristal translúcido que refleja el todo. Ese estado de alineación no es perfección, es coherencia. No se trata de eliminar defectos, sino de permitir que todas tus partes se reencuentren bajo una misma luz. Es en ese punto donde el despertar deja de ser un concepto y se convierte en experiencia viva, porque cuando el cuerpo físico es honrado, el templo se sostiene. Cuando las emociones fluyen, el campo se purifica. Cuando la mente está clara, la realidad se organiza. Y cuando el espíritu está presente, todo vibra con propósito. La verdadera evolución no es lineal, es circular. Ocurre cuando regresamos al centro de nosotros mismos, reuniendo lo que estaba disperso, recordando lo que fue olvidado, reintegrando lo que parecía separado. Este es el punto donde la alquimia interior se realiza, donde la materia se eleva, el caos se organiza, y la conciencia deja de ser prisionera del tiempo, para habitar el eterno ahora. Pero entiende algo esencial. La integración no es un destino final, es un estado dinámico, un ejercicio diario de presencia, de escucha, de alineación. A veces será necesario volver al cuerpo, otras veces sumergirse en la emoción, reorientar la mente, silenciar en el espíritu. Y todo eso forma parte de un mismo movimiento, el regreso al ser total. Cuando integras tus 4 cuerpos, no te conviertes en otra persona, te vuelves íntegro. Y un ser íntegro vibra como el universo, con belleza, con ritmo, con propósito. Ahora que los 4 cuerpos han sido revelados, una pregunta esencial se eleva ante ti. ¿Cómo integrarlos en la práctica? ¿Cómo vivir esa alineación en lo cotidiano, en medio del ruido del mundo? La respuesta no está afuera, no está en un maestro, ni en un ritual. Está en la forma en que habitas cada gesto, cada pensamiento, cada respiración. Cuida tu cuerpo físico como quien prepara un altar. Aliméntate con presencia, muévete con reverencia, descansa con conciencia. Honra tu cuerpo emocional. Siente, escucha, acoge. No huyas del dolor. Transfórmalo en sabiduría. Entrena tu mente. Cuestiona, enfoca, dirige. Sé el jardinero de tus pensamientos. Y por encima de todo, guarda silencio para escuchar lo que siempre ha estado allí. El llamado de tu cuerpo espiritual, que susurra en los momentos más simples. Ya eres lo que estás buscando ser. El despertar no comienza cuando aprendes algo nuevo, sino cuando decides ser lo que siempre has sido. Has recibido un mapa sagrado, pero los mapas no cambian destinos. Son las elecciones las que lo hacen. Así que ahora te invito a elegir, no por miedo, no por deber, sino porque algo en ti
ya está listo para recordar. Comenta abajo, ¿cuál de tus 4 cuerpos sientes que más necesita atención en este momento de tu camino? Tu experiencia puede iluminar el camino de otra alma. Si este contenido tocó algo dentro de ti, dale like al video, activa las notificaciones y compártelo con alguien que también esté buscando integración y verdad. Recuerda, cuando caminamos juntos, el campo se fortalece. Y si aún no formas parte del canal Codex Aeternus, suscríbete. Aquí, cada palabra no es solo información, es un código, una llave, un espejo para el alma. La información te trajo hasta aquí, pero es la integración la que abre el portal. ¿Qué harás con este mapa? La elección es tuya, permanecer dormido o ascender en conciencia. Nos vemos en el próximo ciclo. Hasta entonces, sigue escuchando aquello que solo el silencio puede revelar.